nosotros continuamos acá en Reporte Estelar hablando esta noche sobre la emigración en Venezuela, los venezolanos que se han ido, los venezolanos que están decidiendo en estos momentos pues dar ese tan difícil paso. Y a esta hora vamos a ver qué opinan sobre todo los jóvenes venezolanos. Nuestro compañero Carlos Peñalosa realizó algunas encuestas en nuestra alma mater, nuestra Universidad Central de Venezuela, porque además el tema es bien hablado, es de común conversación diariamente en los pasillos de las diferentes casas de estudios de Venezuela. Uno de los grupos etarios con mayor incidencia en el volumen migratorio de venezolanos son los jóvenes. Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela consideraron que hoy no existen condiciones para desarrollar su vida en la nación. Creo que es normal y es lógico quererse ir, ya que aquí no estamos seguros. Pues tú sales a la calle y sientes que tienes ya una pistola en la cabeza que no sabes cuándo se va a jalar el gatillo. Entonces la cosa de la comida, de los transportes públicos, en realidad no vives tranquilo aquí y creo que es normal que la gente se quiera ir. Para los universitarios, las consecuencias de esta movilización de venezolanos hacia otras naciones ha tenido su impacto en los núcleos familiares y círculos de amigos. Mi familia está casi completamente dividida. El diciembre lo pasamos solos porque mi tía, mi prima, tengo varias primas, varios tíos, mis abuelos están fuera del país. Pese a las justificaciones para la migración, parte de los consultados consideraron que es un tema que amerita mucha planificación y debe ser asumido con seriedad. Por lo menos aquí te sabes mover un poquito más entre lo que cabe, a pesar de que la economía no te deja, pues, pero si te pones a pensar afuera no tienes a quien te pueda ayudar, no tienes una segunda mano que te pueda aportar una idea. Simplemente si no tienes familia afuera te toca quedarte en las plazas o demás cosas. Para quienes deciden quedarse, la expectativa de cambio social figura como uno de los principales motivos, exhortando a los venezolanos a pensar más allá de lo individual. No podemos pretender que el país cambie de un momento a otro si nosotros no ponemos esfuerzos para lograrlo. Pese a no existir estadísticas oficiales referentes a la migración de venezolanos, estimaciones de organismos no gubernamentales sitúan en cerca de 3 millones el número de venezolanos en el extranjero. Parte de los consultados reportaron además una disminución importante del número de secciones disponibles en las distintas carreras que ofrece la Universidad Central de Venezuela, esto como consecuencia a su juicio de lo que sería la migración. Del Valle es parte de las posiciones que más temprano pudimos pulsar en Caracas y con esto retornamos el contacto contigo en el estudio. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte. Bueno, y nosotros continuamos acá en estudio conversando con Trino Márquez, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales, y también con Alfredo Zuluaga, quien es especialista en Derecho Migratorio. Por cierto, me gustaría conocer sus Twitter. Mi video es Sumaya77, Sumaya con Z y con Y. ¿Trino? Trino Márquez con Z, C de Caracas. Perfecto, para que las personas que nos están viendo, pues si tienen alguna duda puedan pues, después consultársela. Ahora, señor Zuluaga, continúo con usted. Estábamos hablando en el corte anterior, pues qué hacer, cómo tomar esa decisión y además qué hay que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión tan difícil, porque obviamente es una decisión muy difícil decidir dejar absolutamente todo y empezar de cero en un país que es extraño. Lo primero que tengo que hacer, y depende del tiempo, y por eso hacíamos la distinción de por qué es que yo estoy emigrando y cuáles son las condiciones. Si soy un desplazado, las posibilidades que yo tengo de pensar, de planificar, son muy limitadas, pero si yo soy un profesional, evidentemente tengo esa posibilidad. Lo primero que tengo que hacer es pensar en cuál va a ser mi destino, por qué razones estoy escogiendo un destino particular, cuáles son los recursos con los cuales yo tengo, tanto externos como internos. Es decir, voy a hacer una evaluación a partir de mis capacidades profesionales, monetarias, medibles, de hacia dónde es que yo me quiero dirigir. Y después de eso tengo que iniciar el proceso de selección de cuál va a ser el vehículo migratorio que yo voy a utilizar. Ahí estamos hablando de las visas. La condición a la que yo debo aspirar es una condición de legalidad. Hoy en día esa situación ha cambiado. En principio los venezolanos se iban en su gran mayoría en condiciones legales. Hoy en día esos flujos migratorios que han aumentado desmedidamente, evidentemente el componente de ilegalidad que también afecta al migrante y afecta al país que los recibe, como bien decía Trino antes, va a hacer cambiar. Entonces, si yo planifico y yo escojo, si yo tengo oportunidades desde el punto de vista familiar, si yo tengo oportunidades desde el punto de vista de inversión, si yo tengo oportunidades desde el punto de vista de trabajo, en cada una de esas áreas yo tengo un capítulo de visas, si pongo el ejemplo de los Estados Unidos,
que me van a permitir, como un abanico, hacer una selección. Y a partir de ahí voy a ver dónde estoy mejor ubicado y tomar después de eso una decisión a partir también, con una cosa que uno recomienda siempre, que es que la gente haga dentro de sus posibilidades un viaje exploratorio a ese destino supuesto, ideal, soñado, para poder evaluar si las condiciones que uno piensa en frío son iguales en ese lugar. Eso sería lo ideal, pero no siempre pues todas las personas tienen esa posibilidad de hacerlo, sobre todo por el tema económico en estos momentos. Ahora, Trino Márquez, pues una de las cosas, ya que el doctor Zuluaga estaba hablando del asilo y las condiciones en las cuales se iban, de los desplazados, si te vas legal o te vas ilegal. Obviamente la mayoría se van ilegales, pero también hay un incremento exponencial, sobre todo por el tema político que estamos viviendo. Y ya hay unas cifras de ACNUR que son alarmantes con el tema del asilo político. Sí. ¿Qué representa esto pues para la persona, para el venezolano que decide emigrar? Sí, bueno, significa pasar por momentos muy duros, pero hay una cifra que llama la atención. Según ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los Estados Unidos recibió en el año 2016, entre el año 2016 y el año 2017, casi 60.000 solicitudes de asilo. Cuba no recibió ni una de ningún venezolano. Ningún venezolano se quiere ir a Cuba. Para Panamá, que es la economía más abierta de América Latina de acuerdo con los estándares internacionales, es la economía que establece menos regulaciones, ha recibido uno de los flujos migratorios más importantes desde Venezuela. Es el segundo país, después de los Estados Unidos, es Panamá. Es el tercero. Estados Unidos, Colombia y Panamá, es el tercero. Un país de apenas 3 millones de habitantes. Ha recibido más de 70.000 venezolanos y esa es la economía más abierta. ¿Dónde piden asilo los venezolanos? En España. En España, que es una economía abierta, competitiva, es una democracia sólida que fue acomodada por Mariano Rajoy, el jefe del Partido Popular, y que enderezó todos los entuertos que dejó José Luis Rodríguez Zapatero, que dejó destruida la economía española. Bueno, entonces, ¿hacia dónde emigran y dónde piden asilo? Pues en Estados Unidos, en España, en Perú, sí, economías que están creciendo, que tienen instituciones sólidas, que son democracias establecidas, en procesos de perfeccionamiento, economías competitivas, donde no se acorrala la propiedad privada, donde no se acorrala al empresario particular, donde los emprendedores tienen un ambiente favorable. Chile está recibiendo muchísimos venezolanos. Al igual que Argentina también. Al igual que a la Argentina de Macri. Se van a Chile, donde ganó Piñera, que es un empresario muy exitoso. Se van al Perú, donde su presidente es Pedro Pablo Kuczynski, que es un intelectual que ha promovido las ideas de la economía abierta, de la economía de mercado. Nadie, repito, nadie se va para Cuba. Bueno, yo tengo que hacer una pausa acá. Nos toca hacer pues esta nueva pausa, pero al regreso yo quisiera que nos concentráramos en esa parte. ¿Qué debe tomar en cuenta el venezolano aparte de eso que ya usted había adelantado? Vamos a hablar de eso que estaba hablando Trino Márquez, de cuáles son los países, desde el punto de vista de nosotros, pues que son más favorables para que el venezolano pueda emigrar, si es que está pensando en tomar una decisión tan difícil como esa, como es dejar tu país, dejar tu familia, dejar tus afectos más queridos y en los cuales te sientes de alguna manera seguro.